Ahora, hablando un poco de su ponencia, porque no podemos olvidar que estamos en marco del Congreso de CESJUL, ¿no? De Teoría del Delito y Sistemas Acusatorios, al cual también queremos agradecerle a CESJUL, al Centro de Estudios Jurídicos Latinoamericanos. Muchísimas gracias por hacer parte de todos estos, hacer posibles todos estos espacios. Quería preguntarle frente a la dogmática, ¿no? Que estábamos hablando, la dogmática, básicamente estas opiniones, estos conceptos que se dan de parte de los autores, de parte de las personas que son referentes y autoridades en los temas. Preguntarle un poquito sobre la dogmática frente a cuando una dogmática o una postura se tiene que actualizar. Digamos, en todo el recorrido histórico de la humanidad se han presentado diferentes conceptualizaciones, pero cada una de ellas más actualizada que la otra y más acertada, digámoslo así. Eso depende. Sí, eso depende de Yo cada eso no lo uno. tengo tan claro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando un postulado de un autor o una opinión o un concepto queda de pronto obsoleto por el tiempo o por el momento histórico? A ver, me imagino que estás preguntando refiriéndote sobre todo a la teoría del delito, que es el Sí. fruto fundamental de la dogmática. Y efectivamente, el concepto de acción en el siglo XIX en Alemania no es el mismo que los que se manejan hoy. El concepto de tipo, de dolo, no es el mismo. Pero vamos a ver, aquí eso es una evolución histórica lógica. Yo te discutiría un poco eso de que siempre está más acertado lo más reciente. Yo, por ejemplo, el concepto de acción que manejan algunos funcionalistas extremos me parece que es mucho más desacertado que el que manejaba, por ejemplo, el concepto neoclásico de acción como conducta humana manifestada al exterior, ¿no? Claro. Con un mínimo de voluntad, porque, por ejemplo, en la acción lo que buscamos es un pequeño lugar donde apoyar el resto de elementos del delito. No buscamos solucionarlo todo ya en la acción. Exacto. Entonces, bueno, pero bueno, esa evolución es lógica. ¿Por qué? Por muchas razones. Por la influencia de las corrientes de los tiempos, por ejemplo, ya que has mencionado la acción. ¿Por qué en el von List, en el concepto clásico, entendía como como un movimiento cerebral que inervaba músculos o partes del cuerpo? ¿Por qué lo definía tan naturalísticamente, tan mecánicamente? Claro. Pues porque estábamos en el auge del positivismo científico, de las ciencias naturales, todavía hay que explicarlo conforme a las leyes de la naturaleza. En el contexto histórico, basado en el contexto, en Entonces, el momento. El núcleo de la idea de von List no era malo, porque lo que metía era esa idea de una mínima voluntariedad, es decir, que no se trate de un movimiento reflejo, Claro. que no se trate de alguien que ha sido empujado por otro. Una fuerza mayor. Eso es. O un caso fortuito. Pero eso, claro, eso hay que... En la explicación tan mecanicista no tenía ningún sentido. Claro, le preguntan a von List, por ejemplo, oiga, ¿y cómo se explica entonces una injuria? Exacto. Porque claro, eso tiene un contenido social necesario, ¿no?, para entenderla. Bueno, ese contenido social va a venir. Pero von List todavía lo intenta. Dice, sí, claro, el cerebro manda una orden a los pulmones para que suelten el aire, se produce una vibración en las cuerdas vocales que Increíble, ¿no? por el aire, por las ondas sonoras y repercute en el tímpano del oyente. Ese sería el resultado. Wow. Claro, pero no hace falta... Pero esto es una exageración, porque eso no abarca el contenido de la injuria. Entonces, siendo ese el núcleo, pues se van matizando. El concepto neoclásico ya no es tan mecanicista, sino que adopta ese núcleo, pero habla de conducta humana mínimamente voluntaria manifestada del exterior. En esa evolución, el concepto final, como es muy peculiar, dice que no, que acción es solo la acción final, porque la acción humana es acción final, etc. ¿Por qué está también condicionado? Aunque Belzel no lo reconocería seguramente. Sí. Porque después de los excesos de la época nazi, a la que ellos llamaban excesos del positivismo, lo de los nazis no era positivismo, yo creo que era otra cosa, pero en fin. Sí. Disfrazado. Entonces viene, después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, viene en Alemania especialmente un movimiento de pensamiento que tiende a que haya algunas verdades más fijas, un poco una especie de justnaturalismo, ¿no? No el justnaturalismo de la ley divina, pero Belzel. Estructuras lógicas objetivas que están en la naturaleza de las cosas y que la ley no puede cambiar ni ignorar. Y entonces entra el concepto final. Claro. Posteriormente, por diversas razones, pues se va, aunque deja mucha influencia, se va abandonando ese concepto y muchos retoman el núcleo básico del concepto neoclásico y le añaden a lo mejor Roxin, por ejemplo, el carácter como emanación de la personalidad del sujeto. Vea. Conceptos personales de acción. Y esta es la forma. Pero entonces esa evolución que de la que tú hablas pues se debe a distintos factores, a los contextos del pensamiento en general, de la ciencia en general, a los movimientos. Fíjate
cómo influía en el concepto de acción algo que era bastante ajeno al derecho, como eran en principio las ciencias de la naturaleza. Claro, pero imagínese. todo, para que algo fuera ciencia había que copiarlo de ellos. Si Cómo no, hemos evolucionado claro, en y esos después conceptos. ya se va diciendo, bueno, puede haber ciencias sociales, otra forma de estudios del comportamiento. Pero aparte de todo eso, lo que importante de la dogmática, en su evolución, es que en cada momento pasen dos cosas. Ok, Una, que nunca se separe de lo que dice la ley. exacto. Materia del delito. Fundamental Ese es su eso. límite. Esencial. Ese es su límite. Más allá no puede ir. Puede ir más allá de otras maneras, recomendando cambios en la ley, haciendo consideraciones ya no dogmáticas, sino político-criminales, Es por decir, supuesto. la dogmática nunca puede estar por encima Nunca, de la jamás, ley. nunca. Perfecto. Tienden a una versalización, pero siempre, por eso lo decía ayer, por Ayer ejemplo, lo mencionaba. no puede ser igual lo que se diga en comisión por omisión en Alemania que en Colombia. No puede ser, no debe ser. Y muchas veces se dice lo mismo. Error. Con dos regulaciones distintas. Eso ya es la propia ley, ¿eh? Entonces, nunca puede estar por encima. Y segundo, tiene que ser un razonamiento que tú puedas seguir hasta el final y que tú puedas combatir también. Eso es lo que nos va a dar seguridad, lo que va a evitar la arbitrariedad. Las llamadas teorías, que a mí me gusta más decir criterios, pueden ser correctas o incorrectas. Pero Roxin, por ejemplo, cuando dice que la coautoría es dominio funcional del hecho, él hace un razonamiento congruente, perfecto, etcétera, etcétera. Yo, que no estoy de acuerdo con ese razonamiento, por otras razones, le puedo contradecir, Claro. porque tengo claro lo que dice. Y él puede responderme a mí. Exacto. Si cada uno decimos lo que nos da la gana, sin fundamento, Con sin... ideas desorientadas. Exactamente, saliéndonos, inventando nuevos conceptos cada 2x3 porque no nos gustan los que existen, ¿no? Tiene que haber una cierta estabilidad. Si hablamos de dolo, hablemos de dolo. Lo concebiremos distinto, pero tenemos que tener un mínimo común. Eso es lo que facilita la dogmática. Exacto. Eso es lo que facilita la dogmática y por eso yo creo que hay que seguirla. Ahora, si por dogmática solo hablamos de hacer construcciones bonitas, que no sirven para nada, que no sirven para resolver casos, en el que los valores, las valoraciones son posibles, con el límite siempre de la letra de la ley, pues también hay que tener en cuenta incluso el contexto, el país, la época en que estás aplicando una idea. Entonces, no puede ser igual necesariamente, o no tiene por qué ser idéntico, la vencibilidad de un error de prohibición en Colombia por parte de una persona que vive en un territorio apartado en la selva que por un señor que vive en Múnich, en Alemania.